Mejor ande en monopatín. Vamos a ir a la próxima entrevista, lo hemos anunciado desde el comienzo del programa. Para nadie es un secreto el boom inmobiliario que vive el país, si bien hace un tiempo se descartaba. Hoy el escenario está dando posibles señales de burbuja en sectores, por ejemplo, como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, incluso en Isla de Maipo, sectores ya más alejados del centro de Santiago, donde los compradores están pagando un sobrevalor del 35% de las viviendas y de ahí para arriba. A pesar del incremento sostenido en las ventas, la consultora Géminis ve al mercado inmobiliario funcionando de manera normal, pero sí reconoce una plusvalía un poco exagerada durante los 2 últimos años, ya que antes no se evaluaba el negocio de renta, lo que hoy le da un valor adicional al inmueble. Solo algunos datos: arrendar un departamento de 30 metros cuadrados en el centro cuesta un 14% más que el año 2009. En Providencia, el departamento más buscado se encarece hasta un 42%, mientras que Colina aparece como la nueva alternativa habitacional. De todo esto queremos conversar con un experto. Hemos citado esta mañana, ya concurrido, y le agradecemos a Gino Lorenzini, ingeniero comercial, fundador de Felices y Forrados, portal enfocado en entregar información financiera de alta calidad en esta materia. Gino, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mirna, muy buenos días, Álvaro, ¿cómo están? Bueno, de todas maneras, Gino, queremos preguntarte nuestra pregunta del día, a propósito de una publicación que hizo el Diario Financiero, que es bastante extensa, son como 5 o 6 páginas que dedicó ayer el Diario Financiero a hablar sobre este valor de los arriendos disparados, hablar de signos de burbujas en algunas comunas, y la pregunta que nosotros estamos haciendo, que queremos compartir contigo, es si se trata de especulación o de que realmente se han revalorizado los bienes raíces. A ver, las burbujas no se forman de la noche a la mañana. Y siempre hay analistas que logran prever esto. Hace más de 2 años un bloguero que se llama Adianer empezó a hablar de esta burbuja. Luego el Banco Central, en un informe de IPOM, viene y plantea nuevamente de que existen atisbos de una burbuja inmobiliaria, ante lo cual todo el mercado dijo no hay burbuja. Y ayer conocimos este informe completo del Diario Financiero que demuestra con cifras reales. Acá a las personas lo que hago un llamado, porque uno puede hablar de cifras, pero las personas hagamos un análisis de sentido común. Si un departamento costaba en Las Condes 220.000 pesos mensuales hace 5 años atrás, y hoy día cuesta 605.000 pesos. El mismo departamento. El mismo departamento. ¿Qué es lo que pasa? Que los precios han aumentado un 30% anual. Pero eso es año tras año, es decir, de verdad ha aumentado 3 veces el valor de arriendo. En Providencia pasamos de 225.000 pesos a 453.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá los precios están aumentando de manera explosiva y lo importante es que las personas analicen qué es lo que sucede. Yo pongo mi caso personal. Mi primer departamento me lo compré en Providencia el año 2008, hice el análisis y me costó 33 millones de pesos. Ese mismo departamento 3 años después, con uso, lo vendí en 58 millones de pesos. Y adicionalmente hice un estudio antes de vender el departamento, cuánto costaban nuevos en el mismo sector, de 45 metros cuadrados, y costaban 80 millones de pesos. La pregunta que yo me hice ahí, ¿cómo es posible que le otorguen un crédito? Porque conversé con quien me compró el departamento y le otorgaron un crédito al 100% y de verdad se estaban endeudando en un 50% de sus ingresos, siendo que los bancos tienen como criterio de que no pueden prestar más allá del 25%. Del sueldo. Del sueldo, efectivamente. Claro, o de los ingresos que están ahí. Claro, entonces, si una persona se endeuda en un 55% solo para pagar dividendos, ¿qué le queda para el resto? Es decir, va a sobreendeudarse y esa persona va a llegar a un momento en que no va a poder pagar el dividendo. ¿Cuándo explota la burbuja? Hoy día la burbuja no está al máximo y lo que nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades que tomen conciencia y tomen las medidas. Hoy en día este mercado tiene incentivos perversos. ¿Por qué? Porque el problema no está en el valor de las viviendas usadas, el problema está en el valor de las viviendas nuevas, que son de inmobiliaria, que los bancos les financian los proyectos. Finalmente los bancos llaman a tasadores y los tasadores les pagan 60.000 pesos por tasación, pero si yo como persona natural les pido que me tase mi apartamento, me dicen 58 millones el valor real. Pero si al mismo tasador se lo pide un banco para una inmobiliaria, para un proyecto nuevo, evalúan un 30% elevado el valor. Entonces, ¿y por qué? ¿Y cuáles son las soluciones que se tienen que tomar urgente? Primero, hoy en día las autoridades de gobierno tienen que unificar el sistema de deuda. Cuando a ti te evalúan, si tú ganas, no sé, llevamos un caso concreto, 500.000 pesos,
y estás endeudado con tarjetas de comercio en 500.000, estás endeudado con el dividendo en 200.000, estás sobreendeudado. Y los bancos no pueden hacer una evaluación porque no tienen toda la información de cuánto están endeudados. Acá se ha vuelto tan perverso el sistema, en el cual hay personas que ocupan los mutuos hipotecarios, que están de aseguradoras, que ofrecen endeudarte por fuera del sistema, y tú no apareces en el sistema financiero. De hecho, mis 2 primeros departamentos que yo me compré, lo hice bajo ese sistema, en el cual no aparecía en el sistema financiero. Después voy a pedir otro crédito al banco y me lo otorgan igual. Entonces, de verdad, acá, como estructura de financiamiento, no estamos evaluando el riesgo de las personas, y las personas es fácil endeudarse. Estamos conversando con Gino Lorenzini, ingeniero comercial, fundador de Felices y Forrados, un sitio especializado en esta materia. Gino, pero volviendo entonces al origen de la pregunta, ¿es especulación o es revalorización de los terrenos? Especulación. Pura. Mira, obviamente que toda oferta y demanda, hoy en día hay una sobredemanda, está cambiando los hábitos, que los jóvenes se están independizando, antes no se están casándose, hay mucha separación al 4º año de los matrimonios. Entonces, por tendencia, efectivamente, hay una demanda, sí, no hay que perder ese sentido común, pero tampoco podemos endeudarnos en el 50% de nuestros ingresos para tener un estándar de vida. Quizás no me alcanza para vivir en Providencia, quizás voy a tener que vivir en Santiago Centro, quizás voy a tener que vivir en otros sectores. Si el tema acá es que no hay que consumir más allá de los límites razonables, porque si no, eso tarde o temprano cambia. Acá tenemos un caso que ocurrió en Estados Unidos en los años 80. Cuando no se tenía unificado el sistema de información de deuda, pasaron los estadounidenses de tener un 60% de deuda a estar sobreendeudados en un 105%. Entonces, lo que es importante para evitar las crisis es sacar los cadáveres de los closets y decir, esta es la situación, hay que enterrar este cadáver, y la única forma es que de una vez por todas el sistema de deuda se unifique, de una vez por todas que los tasadores, el gobierno debe regular el tema de cómo evalúa un tasador. Los tasadores simplemente, no hay un organismo oficial que los capacite, que le diga cuáles son los indicadores que tienen que evaluar para tener un precio objetivo. O que los fiscalice, más que si los capacita. Pero no hay un estándar, no hay una ley que diga, este es el estándar de evaluación. Entonces, al no haber un estándar, un tasador puede tener un criterio y otro tasador otro criterio, y ese criterio son 5 millones de diferencias, y eso no es el valor real. Hablamos con Gino Lorenzini, ingeniero comercial, sobre el tema de si hay o no burbuja inmobiliaria en arriendos y ventas. Tú dices que esto se ve particularmente, estos precios sobrevalorados en las viviendas nuevas que se venden o que se arriendan, o lo mismo. Que se venden. Ya, pero espérate, ¿pero qué pasa? Partamos por el tema de los arriendos, claro, que es la denuncia que hace, o más bien el llamado de atención que hace el Diario Financiero. Efectivamente, el valor de los arriendos está disparado, tal como tú lo señalabas, en algunas comunas. Es que todo parte, sí. Y pongo el caso de un amigo que tenía un departamento, el dividendo le empezó a subir mes a mes con el aumento de la UEF, poco a poco, es decir, tú no te das cuenta, pero solo en septiembre la UEF aumentó un 0,8%, que quiere decir que tu deuda aumentó en un 0,8% en un mes. Y esas son las realidades que la gente no se da cuenta. Entonces, empezaron a aumentar los precios de los dividendos y se empezó a ver un gap importante hace 3 años entre los arriendos y los dividendos. ¿Qué quiere decir? El mismo departamento, el dividendo me costaba 400.000 pesos y el arriendo 200.000 pesos. ¿Qué hizo la gente? Empezó a vender en los departamentos y a arrendar en 200.000 pesos. ¿Qué hizo eso? Que la demanda por arriendo aumentara, y eso es lo que se está viendo últimamente, un fuerte aumento del precio del arriendo, pero que es consecuencia del aumento de los precios de las viviendas. Gino Lorenzini, ingeniero comercial, fundador de Felices y Forrados, los riesgos de este fenómeno, de esta burbuja, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿En qué pueden derivar? ¿Hasta cuándo soporta el mercado esta situación de falta de control, de precios que no tienen límite? A ver, acá hay que mirar solo 5 años atrás que lo que pasó en Estados Unidos. La crisis fue inmobiliaria. En España la crisis inmobiliaria, y de esto España ni siquiera ha solucionado el problema. Tienen 1 millón de departamentos, Estados Unidos por lo menos, tú encontrabas en Miami, no sé, departamentos por $100.000, 50 millones de pesos, que eran espectaculares. Es decir, ajustaron los precios a la realidad de las personas, y si es que alguien está dispuesto a pagar, bajaron el precio. En España todavía hay 1 millón de departamentos que no le han bajado los precios y que los bancos tienen ocultos, y por eso esa crisis todavía no se ha solucionado y no se va a solucionar hasta que bajen los precios. Y en Chile tenemos que regular fuerte ahora para que la burbuja se descomprima y no explote. Si explota la burbuja, obviamente que eso tiene consecuencias en toda la economía. Entonces este es un tema de primera importancia para las autoridades, y de una vez por todas hay que enfrentar la situación sin conflicto de intereses.
Ahora estamos hablando con Gino Lorenzini, ingeniero comercial. Quiero preguntarte, Gino, ¿qué responsabilidad tienen, bueno, desde ya los bancos, los tasadores y todos los actores que forman parte de este mercado? Sin duda que tienen una tremenda responsabilidad. Siempre ellos van a decir, y sobre todo los bancos, que ellos hacen un control de evaluación, que no le dan el crédito a cualquier persona, que evalúan claramente los riesgos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué responsabilidad tiene aquel que compra o que arrienda o que vende o que, como dices tú, empieza a pedir créditos hipotecarios? Porque claro, finalmente esto se convierte en un tremendo negocio para cualquier persona. O sea, si tienes un poquito de plata y ni siquiera teniendo nada, porque tú puedes obtener, con un cierto ingreso hacia arriba, puedes obtener el 100% del crédito hipotecario, se paga solo, dice la gente, con el arriendo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué responsabilidad dirías tú que debiera adquirir también aquel que compra, que arrienda, que vende, en fin? A ver, la responsabilidad obviamente también es de las personas, y tú diste en un punto. Las personas tienen que tomar conciencia de sus decisiones, de que no pueden sobreendeudarse. Si es que el sistema financiero no te brinda esa restricción, uno tiene que tomar conciencia. ¿Me puedo realmente endeudar? A ver, la burbuja no está completamente generalizada hoy en día en Chile, y uno puede encontrar oportunidades. Pongo otro caso concreto que pasó el mes pasado a un tío. Él vino y cotizó departamento nuevo en el centro de 40 metros cuadrados en 60 millones de pesos. Nuevo. Y, en cambio, uno usado, con solo 5 años, le costó 28 millones de pesos. La misma característica, con estacionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas tienen que evaluar. Y para evaluar es fácil el criterio. Tú lo que tienes que hacer es, si por ejemplo, un departamento te cuesta un arriendo 250.000, uno, si va a comprar algo, averigua cuánto es el arriendo. ¿Son 250.000 pesos? Entonces toma un criterio en el cual dice, bueno, 250.000 pesos por un año son 3 millones de pesos, por 10 años son 30 millones de pesos. Ese es el valor real que debería tener el departamento para comprarlo. Entonces, si en esos flujos de 3 años, en tu evaluación propia, encuentras que ese es un buen precio, ok, pero si estás a 60 millones de pesos, estás comprando caro. Entonces, hay situaciones puntuales, y las personas tienen que evaluar en criterios si es que están comprando un buen precio porque finalmente, ¿qué es lo que un departamento, lo que puede generar de arriendo? Entonces, si de verdad hay departamentos que lo estoy comprando, no sé, en 80 millones de pesos, pero se arriendan en 300.000 pesos, no va a pagar lo que realmente vale en el tiempo. Entonces yo estoy pagando mucho más con deuda, o sea, pero claramente todos pagamos mucho más de lo que vale. Es decir, cuando tú no tienes la plata al contado, todos pagan mucho más finalmente de lo que vale el departamento, ¿o no? Es que es dinero fácil, si ese es el tema. El tema es que como y hay canales, como te vuelvo a insistir, no puede ser que la gente se endeude con crédito, con mutuo hipotecario, y que no aparezcan en el sistema financiero. Eso ha llevado a que personas que ganan, no sé, 1 millón de pesos con un contrato puedan tener 10 departamentos, es decir, tienen $1 millón de patrimonio, pero tienen $1 millón de deuda. Entonces, eso sale completamente del sentido común, y eso es lo que hoy en día hay que visualizar. Nosotros hacemos un llamado a tomar conciencia a las personas para que evalúen, es decir, pueden encontrar buenas oportunidades. No estamos diciendo que esto es un cataclismo, no, para nada. Hay oportunidades buenas, como encontrar un departamento que quizás no va a ser nuevo, va a ser seminuevo, lo voy a reparar, pero voy a vivir tranquilo con un dividendo que se ajusta a mi 25% de mis ingresos. Ese es el llamado a las personas. Comenzamos con Gino Lorenzini, ingeniero comercial, fundador de Felices y Forrados. Tenemos preguntas acá de los auditores en Facebook, en Twitter, respecto a una opción que ustedes han explorado, entiendo, en Felices y Forrados, que es comprar departamentos para arrendar, básicamente. ¿Ese es un poco el concepto o me equivoco? No, la verdad es que nosotros nunca hemos promocionado directamente el tema de comprar departamentos. Es decir, nosotros somos primero un infomediario web financiero, y damos consejos a las personas. En los consejos que nos pueden preguntar está el mismo tema de los departamentos, y nosotros damos estos tips de cómo evaluar si es que el departamento es una buena compra o es una mala compra. ¿Y la realidad actual? ¿Conviene, por ejemplo, decir, ok, me voy a comprar 2 o 3 departamentos, me voy a endeudar y los voy a ocupar para arrendar? Es que eso es especular. Insisto, primero, ¿tengo el 25% de mis ingresos para poder endeudarme? Y multiplícalo por 3, porque si vas a comprarte 3, suponte. No sé. Claro, pero solo puede, para que sea sano, es el 25%. Correcto. No puede ser más. Claro, o sea, en total aunque tengas ahorro. Bueno, si es que son ahorros y los compras al contado, obviamente que eso es sano. Pero ¿quién hoy día compra con ahorro? ¿Quién hoy día viene y compra al contado? Esos son, es decir, claramente que ellos pueden comprar sin ningún problema. Claro, nosotros apuntamos a Álvaro Pachegui.
Él lo hace, él lo hace. La audiencia. No, por favor, un hombre que tiene recursos. No. Hombre ordenado, nada. Un hombre ordenado, es que es muy ordenado él. No, pero espérate, es que es súper interesante lo que tú señalas. Y aquí lo que estamos hablando es el 99% de los chilenos que claramente, entre los que yo me incluyo, no podemos comprar ninguna propiedad al contado. O sea, para eso me imagino que habrá un 0,5% de chilenos que, claro, se puede dar ese lujo, ¿no? Claro. Entonces, al momento de tomar una decisión, porque de acuerdo a lo que tú me dices, vuelvo al tema original, sale como, pareciera ser un muy buen negocio de inversión. Comprar un departamento porque los bienes, o casa o lo que sea, porque los bienes raíces claramente se supervalorizan. Claro, pero llevamos cuántos años, es decir, los precios que han aumentado los últimos 5 años, que aumenten 3 veces el precio de arriendo, eso claramente es un desequilibrio. Pero espérate, lo que tú estás señalando en definitiva, Gino, que esto es algo que se ha estado viendo con mayor agudeza en los últimos años, es decir, sí. No, si tuviéramos que hacer un trazado, digamos, de los últimos 10 años, lo preocupante, dices tú, es lo que se está viendo en los últimos 5 años. A partir del 2009, cuando aumentó fuerte el tema del crédito. Es decir, se empezó a inyectar mucho crédito hipotecario, aparte que para los bancos no es tan negocio el tema del crédito hipotecario, sino que la persona al tomar un crédito hipotecario queda siendo cliente del banco y después toma un crédito de consumo y por ahí saca la rentabilidad del banco. No es tan rentable el negocio hipotecario directo para los bancos, pero sí las externalidades que son financiar a la inmobiliaria, por ahí viene más las rentabilidades que tienen los bancos. Puedo dar algunos datos que entregaba ayer Diario Financiero. Por ejemplo, dice que si se comparan los años 2008-2010 con 2010-2012, cómo han variado el porcentaje de UF por metro cuadrado. Fíjate que en el caso de Las Condes, el 2008-2010 era de 8%, esto subió a 27% en el 2010-2012. En Santiago de 5 a 12%. Pero, por ejemplo, en Providencia de 8 a 23%, en Vitacura de 15 a 24%, en Independencia al revés, por ejemplo, había un 21% en 2008-2010 y bajó a un menos 4% en 2012. ¿Te acuerdas del caso de Isla de Maipo, que era una cosa así inexplicable, que había subido a ver, 300, acá está. Sí, aquí está. 300 puntos, una cosa no, sí, increíble. Por eso te digo, o sea... 314%. Ahora, ¿cómo se explica una cosa así? Claro, eso quería preguntar, Gino, porque lo que pasa es que, claro, la mayoría de los que estamos, digamos, alguna vez hemos tenido la intención de comprar, en fin, estamos bastante en la indefensión. Esa es la sensación que uno tiene, ¿eh? O sea, con suerte uno hace un registro y dice, ya, mira, de este banco me conviene porque... Es que lo primero es encontrar la propiedad, y para eso tienes que tomarte tiempo. Es decir, no puedes comprar un departamento el primero que viste, te lo venden en verde y te ilusionaste con un departamento que ni siquiera está terminado, no sabes realmente cuáles son los materiales, porque claro, después ocurre lo del terremoto, que los departamentos, los edificios se desvalorizaron bastante, los que no tenían buena construcción. Entonces, acá hay que investigar quién es la inmobiliaria, cuántos años lleva en el mercado. Uno de verdad tiene que tomar conciencia, es decir, el departamento no es venir y comprarse un departamento de una semana para otra, es una decisión que uno la debe hablar con tranquilidad, 1, 2, 3 meses. Uno es el que decide. Uno no se tiene por qué apurar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a encontrar una oportunidad como en vez de comprar un departamento por 60 millones, te lo vas a comprar por 28 millones. Entonces ahí el endeudamiento va a ser razonable y los precios se van a ajustar de buena manera, porque después los que estaban muy caros van a tener que ajustarse y ahí el mercado va a funcionar. Hoy en día nuestro llamado como Felices y Forrados es que las personas tomen conciencia y a través de esto hagan evaluación de realmente si conviene o no comprar el departamento, si pueden pagar realmente la deuda que van a tomar, y así el negocio va a ser sustentable en el largo plazo y no va a tener una explosión de burbuja, que es lo que nosotros buscamos. No queremos que reviente la burbuja, queremos que se desinfle. Las compras en verde se han masificado muchísimo y uno se encuentra con departamentos en Ñuñoa, en Providencia, que no sé si será estrategia, si serán reales las cifras, pero muchas veces te dicen, no, ya está vendido el 70%, el 80% del edificio y todavía no termina de construirse. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Hay una presión ahí de las inmobiliarias que muchas veces el consumidor está un poco indefenso, porque si no compra, se queda sin departamento, ¿no? Mira, más que el consumidor indefenso, ya muchas personas están haciendo lo mismo que yo hice de vender en 33 y comprar en 33 y vender en 58. Lo están haciendo como un negocio. Entonces, tengo el caso de Ticureo, que internamente vendedores me cuentan, las casas aumentaron de 5.000 UF en verde a 6.500 UF, la misma casa, y la persona la vendió sin siquiera irse a vivir y se ganó 1.500 UF. Y eso, ¿quién lo está pagando? El que se endeuda.
el que va a pagar el dividendo. ¿Y eso cuándo va a explotar? Que es la pregunta importante. Claro. Cuando la inflación suba. Eso ocurrió en el 2008, la inflación subió un 10% y eso finalmente reventó. Hoy en día estamos en una situación global en que Estados Unidos lanzó un QE3, donde está imprimiendo la mayor cantidad de billetes que se ha visto en la historia. Para respaldar las monedas, China hizo lo mismo, Inglaterra está haciendo lo mismo, Japón lo mismo, y toda la economía está inyectando dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese dinero finalmente va a llegar acá al mercado, está llegando, por eso el dólar está con una presión a la baja, y en algún momento eso se va a contrarrestar y Chile va a tener que salir a imprimir dinero, y ahí va a aumentar la inflación, y ahí tu deuda va a verse multiplicada mes a mes un 1%, con lo cual mes a mes tus ingresos van a ir bajando sin darte cuenta. Claro, bueno, la inflación hasta ahora ha estado controlada, pero hay una señal de alarma en el último mes, un 0,8, que fue bien sorprendente y alarmante, digamos, para los especialistas, así que tal vez ahí viene una señal de alerta. Gino, nos pregunta aquí Patricia Leiva, que siempre nos escucha, dice, ¿influye la presencia de nuevas líneas del metro en el aumento de las plusvalías? Obviamente, es decir, las plusvalías van relacionadas con los transportes. Si tú vives al lado del metro vas a ganar tiempo y eso tiene un valor. Claramente eso sube el valor de las propiedades. Ahora, otra cosa que yo me pregunto, Las Condes concentra casi el 50% de la oferta de arriendo y es de las comunas donde más ha subido la relación entre el 2008-2010 respecto del 2010-2012. ¿Por qué? O sea, a mí me llama la atención que gente que no tiene grandes recursos, así que diga con un salario importante, se va a Las Condes pudiendo irse a una comuna más barata. ¿Aspiracional? Es que ese es el problema. Justamente, es decir, si tú ves, Providencia aumenta los precios al doble, en Las Condes al triple. Solo por un tema aspiracional, estar dispuesto a endeudarse a esos niveles, pagar ese nivel de arriendo. Providencia se multiplica por 3, de 8 a 23%. Ah, perfecto. Claro, perfecto. Por eso te digo, o sea, a mí me llama la atención esto, te lo digo honestamente, o sea, ¿qué falta ahí? Falta educar para la responsabilidad financiera. Alguna vez lo comentamos aquí, que en los colegios, fíjate, desde los colegios debiera haber un ramo que te explicara cómo manejar tu presupuesto, cómo gastar, cómo ser responsable, cómo ahorrar dentro de tus posibilidades. Bueno, y dentro de Felices y Forrados lo que más promocionamos es la cultura del ahorro, y lo que nosotros hacemos, no manejamos tus fondos y invitamos siempre a las personas a que inviertan en la cuenta 2, que es una cuenta que tú puedes tener en paralelo de ahorro. Entonces tú mes a mes puedes ir ahorrando con comisiones muy bajas. ¿Cuál es la cuenta 2? ¿No es la APB? La APB, lo que pasa es que está la cuenta obligatoria, que es la que el 10% de tu sueldo, el 80% de las personas ni siquiera sabe en qué AFP está. Menos sabe que un 10% de su sueldo va a un ahorro para su jubilación. Y menos sabe que hay una cuenta 2 que es como una cuenta de ahorro bancario, que yo puedo ir y depositar dinero mes a mes y así empezar a ahorrar y sacar rentabilidad. Pero espérate, ¿eso es APB? No, cuenta 2. No es APB. Está la cuenta 2 que es para hacer inversiones de corto plazo, porque la cuenta 2 tú la puedes retirar en 4 días sin ningún problema. El APB es una cuenta de ahorro adicional con el objetivo de aumentar tu jubilación. Claro. Pero la cuenta 2 es para ahorro que perfectamente yo puedo ahorrar, 100,000 pesos mensuales, me lo descuenta por planilla, y esos 100,000 pesos mensuales en unos 5 años voy a tener un pie para comprar sanamente un departamento. Es decir, volver a comprar con pie es algo sano también. Si yo tengo un 10% de pie, voy a hacer una compra sana. Gino, y por último, para cerrar, si nuestros auditores quieren saber cómo tomar contacto contigo, ¿a través de qué mecanismo? ¿La página? La página web www.felicesyforrados.cl, el Facebook, donde ya somos más de 35,000 personas, por Twitter, @felicesforrados, son todos los puntos de contacto, y lo que invitamos a la gente a que se tome el tiempo en nuestra página. Hay distintos videos explicativos de cómo funciona el sistema. Esto no es algo que uno tenga que hacer a tonta y a loca. Invitamos a que la gente invierta el tiempo, se dé el tiempo de investigar antes de tomar cualquier tema, y nosotros tenemos una vocación porque las personas tengan cultura del ahorro, y por eso ofrecemos planes gratuitos para que la gente tenga 3 meses y entienda cómo funciona, y después solo cobramos 1,000 pesos mensuales porque tenemos una vocación de que la gente retome la cultura del ahorro a través de la AFP. Me parece, nos escribió finalmente Francisco Navarrete Álvaro, que dice: ¿y qué pasa con Ñuñoa, donde es imposible encontrar una casa por menos de 6,000 UF? Una casa que valga la pena en todo caso, y comparto con lo que dice Francisco, porque también... Y a veces te cobran. No, yo he mirado unas casas en Ñuñoa y para salir arrancando, y unos precios así, pero así, de verdad... Ñuñoa otra cosa. Él. Por eso te digo, ¿ah? Sí. Bueno, lo cierto es que en nuestra comunidad, que son más de 35,000 personas, inmediatamente pensé, oiga, esto no es solo en Santiago, de Calama, de Copiapó, de Concepción, esto es en todo Chile.
Entonces, ahí sería importante ver que alguien haga un estudio profundo de qué es lo que está pasando también en regiones. Es decir, este no es un tema concentrado en el sector oriente de Santiago. Esto es un tema que está ocurriendo en Santiago Centro. Es decir, no es posible que un departamento cueste 60 millones para vivir en 30, 40 metros cuadrados. Eso no es real. Es decir, ¿cómo me voy a endeudar en 60 millones para vivir en una lata de sardinas? Eso, por favor, la gente tome conciencia. No son los valores. Muy importante. En Viña del Mar también hay un problema similar. Sí, y súper interesante, Gino Lorenzini, ingeniero comercial, realizador, autor de esta página felicesiforrados.cl. Gracias.